Bueno, vamos a empezar con continuar. Este tema es importante tomarlo en cuenta porque el tema de lo que es la ética de publicación, el tema de lo que es plagio y algunos temas que son importantes resaltarlos, porque no es publicar por publicar. Pero para esto hay que remontarnos un poco a cómo fue el tema de la ética y la investigación. Quizás un tema muy interesante es hablar sobre cómo empieza esto del consentimiento informado, hablar de la ética y investigación, el juicio del siglo, que fue en Nuremberg. Ahí podemos ver los jueces y los fiscales. Esto fue justamente por muchas atrocidades cometidas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y muchos de los experimentos que hicieron los nazis, ¿no? Por ejemplo, uno de los que se conocidos uno de hipotermia, donde exponían a los judíos a temperaturas tan bajas hasta ver hasta cuánto soportaban. O sea, en el momento que morían, decían ya este es el tope, lo que puede resistir un cuerpo humano. Preparando eso para saber a cuánto podían exponer a los soldados alemanes. Este es un campo de concentración nazi en Polonia, y acá parte de las fotografías reales que eran los experimentos que usaban los nazis, y el juicio que hicieron muchos médicos acusados, los experimentos realizados en ellos. Fueron acusados en total 20 médicos. Estos son datos tomados de un artículo especial que salió en New England Journal of Medicine en el año 97, donde los 20 médicos, como se había acusados, 7 murieron en la horca, 6 quedaron con prisión perpetua, 2 con prisión de 25 años, 1 con prisión de 15 años, 1 con prisión de 10 años y 7 fueron liberados. Todo esto originó el conocido Código de Nuremberg. ¿Qué es el Código de Nuremberg? El Código de Nuremberg es la primera muestra en que uno debe pedir a un ser humano permiso para investigar en él. Y esto nace luego del consentimiento informado. Miren, 1945, no hace mucho tiempo. O sea, miren, hasta hace poco tiempo ni siquiera pedíamos permiso para investigar en seres humanos, solamente los usábamos. Hay muchas muestras de esos temas en varios momentos de la historia de la humanidad. Actualmente, hasta podemos ver los ensayos clínicos fraude. Uno de los más conocidos, el ensayo CLASS. ¿Qué hacía este ensayo CLASS? Fue un ensayo que comparaba diclofenaco, ibuprofeno y celecoxib para evaluar lo que era en pacientes que tenían osteoartritis o tenían artritis reumatoide. Fueron casi 8.000 pacientes, y lo que en este ensayo clínico evaluaban cómo estaba dado lo que era el dolor, pero justamente era comparando lo que era la mortalidad de los pacientes. Y decían que pues la mortalidad era comparable. Sí, es cierto, pero esa era una evaluación que habían hecho ellos hasta un cierto tiempo, pero después encontraron información que habían mostrado la información a los 12 meses, pero tenían datos hasta los 24, 26 meses, y donde esa información había sido ocultada y donde realmente se disparaba lo que era la mortalidad. O sea, habían ocultado información. Eso llevó a muchos juicios que perdieron los laboratorios que justamente produjeron esa molécula, porque ellos tenían esa información. Y eso es ética y publicación, porque publicaron lo que les convenía, no publicaron lo real. Y a veces es un tema cuando tú investigas bajo el patrocinio de un laboratorio. Es cierto que tú tienes toda la información, tienes todas las facilidades, pero ojo, ellos son dueños de la información. Si ellos quieren, no se publica. Actualmente existe reglamentación a nivel del país y en muchas partes del mundo también, en donde se exige a los ensayos clínicos que han sido aprobados que deben publicar toda la información, positivo o negativo. Y a que tú quieras publicar en una revista es otro tema, pero mínimamente lo vas a publicar en el repositorio del Instituto Nacional de Salud, que es en el Perú. ¿Para qué? Para poder tener información completamente validera. Y hasta se tenían que entregar las bases de datos. Eso ya es un poco más ya riguroso el tema de... No es sencillo hacer un ensayo clínico en el Perú. No es fácil, porque hay que cumplir una serie de requisitos.
prácticamente a los alumnos empleados yo les digo, no se metan a hacer ensayos clínicos. Si para nosotros el posgrado es complejísimo lograr hacer eso, por los costos y por los procedimientos que hay que lograr, imagínense en pregrado. Y a veces creemos que hacer un estudio experimental, claro, en animales o in vitro puede ser más sencillo, pero ojo que también tenemos los aspectos éticos en animales. Este otro detalle es importante. Fue un póster que hicimos alguna vez con la Universidad Católica de Morovero. ¿Dónde empieza el plagio de un artículo científico? ¿En el protocolo o en el informe? Claro que siempre hablamos del informe, porque es lo que finalmente se publica en un repositorio o lo que va a publicarse en una revista. Pero en realidad hemos visto que esto empieza mucho antes, empieza en el proyecto de investigación. Hicimos con todo el equipo, en ese momento que conformamos el comité de investigación de la red de la proyecto, evaluamos todos los protocolos que nos llegaban. Teníamos un software, que ahora ya no es tan libre que digamos, pero es un software de pinta de antiplagio, que tú colocas el archivo y te va a pintar todas las partes que son plagiadas. ¿Sí? Y encontramos que 8 de los proyectos, se llaman 106, 8 de los proyectos tenían más del 30% plagiado. Hubo uno que tenía 60% de plagio. Prácticamente por ahí algunas cositas eran de él y el resto todo marco teórico, marco antecedentes, todo era plagiado, textual. Y cuando vemos de dónde sacaba, llama la atención. La página donde el 18% de los que habían plagiado en monografía.com, una página que tú veas y sale rápido. Y te tienta porque está justo lo que tú quieres, porque trabajas en el Word. Como para que te evites problemas, si uno cambia y lo imprime. Página de revistas científicas, apunten el rincón del vago. A ver si le digo, ¿no te da eso un poquito de... te hace sospechar que no es algo académico? El nombre nomás lo dice. Wikipedia, anexo, blog y foros. Miren, dos puntajes. Es malo plagiar, pero voy a plagiar, voy a plagiar de la revista, ¿no? Pero voy a plagiar todavía de monografía.com, Alix o Rincón del Vago. Entonces, esto repercute en mi ética de publicación. Plagian, encima lo hacen, plagian mal. Ustedes pueden ver acá, ¿qué podemos ver acá? ¿Ustedes reconocen a esta niña? ¿Reconocen? Y pues esta es frente, ¿la reconocen? ¿Alguien de ustedes la reconoce? Nadie la reconoce. Muy bien, nadie la reconoce. ¿Reconocen? La reconocen, ¿no? ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen? ¿Y por qué la niña no la reconocieron? Porque no la conocen. ¿Qué creen? ¿Es suficiente taparle los ojos a alguien? Porque a veces, y es un claro ejemplo, lo vemos en televisión, ¿no? Están haciendo una entrevista, un niño ha sido violado, una banda y encima el niño se mueve y le ves un rato la cara. Pero ya cumplieron con el requisito ético de haberle cubierto el rostro del niño. ¿Qué necesidad de empujar a la niña? ¿Qué necesidad había? Aquí, ¿qué necesidad? Acá, porque ahí lo reconocemos. Si hubiese un familiar de esa niña acá, lo hubiese reconocido. No por tener una bandita en los ojos, significa que estás cumpliendo el criterio ético de evitar que sea reconocido un rostro. Eso no es un criterio. Si tú tienes mostrar una lesión, aquí ya se lo va a decir eso que hace fotografía, un lunar acá, ¿por qué mostrar la cara? Mostrar una foto de lunar, suficiente. ¿Qué tiene que mostrar todo el rostro? Si tienes que mostrar una lesión en el ojo, ya pues, un ojo nada más, ¿por qué tienes que mostrar los dos? Son criterios éticos al momento de tomar una fotografía. No, porque se vea bonito, impacta mejor tomarle todo el rostro al niño. No, pues tú no estás haciendo una fotografía para una revista de ¿qué? Cualquier revista así de rendimiento, es una revista científica y hay que cumplir aspectos éticos. Justo tuvimos hace poco un lector de nuestra revista hizo una carta lector donde nos hablaba sobre el uso de fotografías de revistas científicas, porque justo había una autora que había publicado 2 reportes de caso y 2 galerías fotográficas en nuestra revista, y a él le llamó la atención alguna revista donde se podía reconocer parte del rostro. Entonces ella tuvo que aclarar que tenía la autorización, tenía los permisos por parte de las personas que tenía,
de información, y que las fotografías tomadas de placas radiográficas, que no se ve el nombre, sí pueden ser usadas, porque es parte de un acto médico que se puede llevar a cabo. Entonces tuvo que aclararlo, nosotros lo consideramos, y a eso esto nos sirvió, porque a veces también aprendemos en este tema. Nos sirvió porque ahora, cuando hemos modificado la instrucción de los autores, hemos incluido dentro de la instrucción de los autores que deben incluirse los permisos de uso de fotografías, tanto en galerías como en reportes de caso. Entonces, es un primer punto hablar en ética y publicación, el tema de las fotografías. A veces también, este es otro tema, invitaciones de prestigiosas revistas a publicar. Si ustedes han publicado alguna vez, les va a llegar esta invitación. Da su correo electrónico ahí y les llega. Nos hemos enterado que usted ha publicado por el título de su artículo y quieren convertirlo en un libro. Y a cualquiera le emociona. Le va a llegar, no ha llegado, un día me va a pasar, y te emociona. Este artículo es un libro, que tan interesante es un artículo que tiene 8 hojas y quiere convertirlo en 100 páginas. Le juntas todo lo que borraste de tu tesis, todo lo juntas y te llegas a 80 páginas. Emocionado, quiero poner los libros. ¿Qué cosas hacen ellos? Estos, supuestamente, son invitaciones, ellos que son los predadores en publicaciones. Usan a veces esas publicaciones, para esas editoriales, convierten esos artículos en libros que ellos no van a vender. Ellos se adueñan finalmente de lo que es todos los derechos de autor, porque te mandan documentos donde tú cedes el derecho de autoría. Y eso no se puede dar. Tú no puedes ceder el derecho de autoría a nadie. Es inevitable, tú no le puedes quitar el derecho de autoría. Tú cedes los derechos de publicación, los derechos de distribución, pero no puedes dejar de decir, dejo ser autor para que tú seas el autor. Eso no puede pasar. Tú no puedes ceder el derecho de autor, puedes ceder los derechos de distribución, que es otra cosa. Pero también hay otras revistas en donde te invitan a publicar. Dices que revistas ranqueadas, te mandan su índice de impacto, publica aquí, te pinta muy bonito, te llegan a tu correo y tú estás tentado. Y te dicen todavía, 2 semanas te respondemos. Tú dices, 2 semanas, justo, va a llegar el concurso de jefatura, necesito una publicación, 2 semanas quiero mandarlo. Lo envías. Y, oh, sorpresa, 1 semana te contestan, aprobado. Espectacular, ¿no? En 1 semana te contestan y sin ninguna corrección, pero si te mandan, tienes que pagar $100, $50, $200 por el proceso de publicación. Después no, hasta lo puedes pagar. Y finalmente te mandan la edición que lo han publicado en una revista que no existe, lo edita alguien y te lo envía a la revista. Revistas inexistentes o que se crean solamente con el fin de poder recopilar gente que pueda pagar por ello. Y que lo logran, porque hay mucha gente que cae en ese cuento. Otra falta ética en las publicaciones, lo que son los peer review, los revisores. ¿Qué consiste este tema? Sucede, por ejemplo, yo voy a mandar una publicación a una revista. Algunas revistas tienen esta peculiaridad y te dicen, señor, usted envíe su artículo, pero recomiéndeme 2 personas que podrían ser sus propios revisores. Obviamente tú dices, oye, una primera forma dices, como 2 de mis amigos que me revisen. 2 amigos míos, ella publicó un tema sobre esto y lo voy a poner a él. Él me va a ayudar. Pero uno va más allá. Ni siquiera ponen el amigo. Colocan un nombre inexistente, tienes que poner el correo de esa persona, creas un correo que tú lo sabes, y luego te llega el correo diciendo, señor, usted ha sido propuesto para ser revisor, y tú dices, sí, tú mismo te revisas. Y tú dices que está todo bien. ¿Qué pasa con esa revisión? Pero esto es un error, es una falta. Pero eso la misma revista te conllevan a ello, porque algunas revistas, editores, por evitarse el proceso de yo seleccionar al revisor, te pido que tú me digas quién. Es como, te estoy diciendo, parte de mi trabajo, hazlo tú. Y obviamente siempre hay gente que quiere sacar beneficio de esas cosas. Y lleva faltas éticas. Eso se ha detectado, y esto, había muchas revistas de alto impacto que tenían esta característica. Ahora está quedando cada vez en menos uso, porque por este tema de las faltas éticas se han detectado. ¿Ya? Otras, también vemos artículos inventados. ¿Ya? Hay revistas que tú
que tú puedes, esas revistas que les digo que te invitan a publicar, que tú no sabes qué procedencia serán, hubo alguien que se tomó el tiempo y inventó un artículo completamente creíble. La enfermedad que no existe de la silla coja, que tiene tales síntomas por aquí, por allá, y que detectó en el hospital la cucaracha feliz. Y así comenzó a inventar. Alguien que no conoce puede creer que eso es cierto, con algo completamente creíble. Lo envió a, creo que 150 revistas de ese tipo, la mayoría de ellos lo aceptó y le pasó la factura de pagada. Ya te das cuenta que esas revistas no hacen ninguna revisión de pares, ni siquiera te lo leen, esperan un tiempo nomás y te lo aceptan y ya está, y tú feliz porque ya que viste que fueron aceptadas. Todos esos temas también se ven en la parte de publicación. Hay otras situaciones en donde la ética en el proceso de revisión de artículos. Ahora, aquí tenemos cuidado con los revisores. Yo tengo mi artículo, lo envío a una revista, esta revista selecciona a mi revisor le llega un artículo, y ese revisor dice, uy, justo lo que yo estoy investigando, y él ya lo tiene, ya tiene sus resultados, lo va a publicar primero que yo. Para que no lo publique, todo lo que pueda, y lo rechazo. Para que no lo publique y yo sea el primero en publicarlo. Hay estas faltas éticas en los revisores. Y es trabajo del editor detectar todos esos detalles. Porque tú dices a veces que este revisor siempre revisa y manda 3, 4 o 10 observaciones, pero en este trabajo que está mucho mejor, lo ha destrozado prácticamente, le ha buscado la sinrazón al tema. Bueno, a veces uno lo sospecha de un inicio, pero justo al poco tiempo te das cuenta que ese revisor publica un tema muy igual. Entonces llama la atención eso. Y eso se ha visto que ha ocurrido en algunos revisores pares. Si se detecta alguna falta contra la ética en la publicación durante el proceso de revisión o después de su publicación, si fuese el caso, una revista tomará medidas que establece según este comité. Ese primer archivo que les dije que está en la referencia bibliográfica. Ellos estipulan todos los pasos a seguir. Tú puedes hasta sacar una carta aclaratoria, tomando en cuenta, y ahí puedes poner el nombre del revisor. O sea, el revisor se puede jugar su nombre. Y muchas veces los revisores no son personas que ya están conocidas en el medio, pero ¿por qué es el primero en publicar? Porque en el ámbito científico, cuando cada vez te metes un poco más, es el primero en publicar algo, un tema, te trae muchas citaciones. Te puede citar un montón de gente, y citaciones. En Europa, por ejemplo, ya no te evalúan por el número de artículos que tengas publicado, te evalúan por el número de citaciones que tienes, o sea, cuántas veces han citado tus artículos. Ya se evalúa de esa manera, porque todo el mundo publica, ya no hay manera de diferenciarlo, pero queremos ver la calidad del artículo, es cuántas veces han sido citados los artículos. Otro tema fue el fraude de experimentos no reproducibles. Sucedió esto con las células madre, me acuerdo, hace poco, ya, un poco más de un año, donde una investigadora había dicho que encontró cómo crear células madre en el laboratorio. Y publicó su artículo, era pues todo un boom, cómo hacer el laboratorio de células madre, y cuando reproducían, nadie podía hacerlo. Le preguntaba, no, me dio tal detalle, me dio tal cosa, y siempre faltaba algo. Pero igual nadie podía obtener la célula madre del laboratorio, hasta que ella tuvo que aclarar y decir, ¿sabes qué? No había descubierto, y esas fotos de células madre eran tomadas de células madre verdaderas que no se habían tenido en el laboratorio. Reconoció que era un fraude en su experimento. Eso conllevó a que su asesor de trabajo, el que era su senior en esta investigación, se terminó suicidando. Se suicidó porque no pudo aguantar la deshonra que había tenido de haber asesorado a alguien que ha hecho un fraude de esa naturaleza. Miren el impacto que tuvo en la comunidad científica ese experimento fraude. La declaración de conflictos de interés. Quizás suene muy suave decir que hay gente que no declara los conflictos de interés, pero es importante declararlos. Un ejemplo claro tenemos esa revisión sistemática que dijo que el Tamiflu disminuía la mortalidad en pacientes con influenza H1N1. ¿Sí? Y eso fue la base para que el laboratorio se llenara de dinero
porque todos los países en el mundo compraron el uso del Tamiflu para poder la pandemia después del 2009. Pero el que hizo esa revisión sistemática era alguien que había trabajado hace poco tiempo en el laboratorio, pero no declaró conflicto de interés, que en este caso es muy importante. No es malo tener conflicto de interés, no es malo. Lo malo es no declararlo. Si yo tengo el conflicto de interés, lo declaro y digo lo que tengo que decir. El que me escuche juzgará lo que diga sabiendo que tengo ese conflicto de interés. Pero si yo lo oculto, eso es la falta de ética, el no declararlo. Eso sí, lo que se puede decir que no es permitido. Otra falta ética es la comunicación duplicada. Que a veces algunos por no conocer, oye, tengo un artículo bonito, lo voy a mandar a la revista de Gasto, a la revista de Fe, quieren publicar en 10 revistas al mismo tiempo, porque claro, creen que su publicación es tan buena que debería ser publicada en todas las revistas posibles. Eso no debe ser así. Tú escoges una revista donde vas a publicar y se publica una sola vez. Hay sus excepciones. Si lo publicaba en inglés y luego quieres publicar en español, ¿no? Pides permiso a la revista donde es publicado, te da el permiso y lo publicas en otra revista en español. Siempre y cuando la revista diga, no nos cruzamos en el campo comercial, ¿verdad? La lista, tú publicas en español y inglés, te va a aceptar. Eso es una excepción, por ejemplo. Pero después tú puedes publicar lo mismo. Acá tenemos una carta, un artículo que fue publicado. La publicación primera se publicó primero, fue en la revista peruana de Cirugía y la otra fue en la revista de Salud Pública del Instituto Militar. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A nosotros mismos nos pasó. Acá está. Dos publicaciones. La revista de Pediatría y la revista del Hospital de la Nación Reina. Pero aquí se tuvo que hacer toda una investigación, o sea, es un trabajo investigar qué pasó aquí. Sucede que los autores, estos pediatras, presentaron su trabajo en un congreso de pediatría y le dijeron, queremos publicar una revista. Perfecto, muy bien. Un año después, no salía nada. Y decían, pero mi trabajo está interesante. Y lo mandaron a la revista. Y mandaron a la revista de pediatría, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Nunca contestaron. Mandaron un correo diciendo, no queremos que lo publiquen. Ya no queremos que lo publiquen, vamos a publicar en otro sitio y lo mandan a la revista. La revista de pediatría es igual lo publicó. Y todavía estaban atrasados, si tú lo ves, y esto le colocan como recibido y aceptado antes que la otra. Nosotros aparecemos como publicación secundaria. Cuando pedimos el descargo de la revista, ni siquiera nos contestó el descargo. Pero eso sí, los autores mostraron los correos donde ellos dicho que ya no querían publicar ahí y la revista había descargado. ¿Qué sucede acá? La revista de pediatría, en ese momento, no puedo decir ahora, pero en ese momento, obviamente tenía procesos editoriales malos y conllevó a cometer errores y a hacer que aparentemente estos autores cometan la falta de duplicar, pero la falta que haya sido de la revista por no haber hecho sus procesos editoriales adecuados. Si un autor te dice ya no quiero publicarlo, ya no lo publican. Te quitó la autorización, no lo puedes hacer. Si ya lo publicaste y el autor ya no quiere, ahí no es permitido. Pero antes, así sea un minuto antes de publicarlo, que le quita la autorización, tú no lo vas a hacer, no lo puedes publicar. Tuvimos que hacer, como les digo, toda una aclaración. Pues aclararon todos los autores. También como editor tuve que hacer toda una aclaración editorial de todo lo que había ocurrido. La revista Pediatría nunca nos contestó. Hasta ahora, le mandamos los documentos, todo, ni con nada contestó, ni una letra contestaron. Otra publicación duplicada, vista también ahí, es otra nueva. Esto es lo que le decía, lo de la publicación de los peer review, los fraudes del proceso de revisores, que se lo publicado en New England, todo eso lo que se descubrió. También tenemos otros problemas éticos. Esto no es nuevo, el tema de incentivos, de la industria farmacéutica, para lo que son los problemas, y que van a relacionar con problemas éticos. Y aquí podemos ver un claro ejemplo. Creo que esto es lo que nos da bastante. A veces los visitadores médicos vienen y te regalan tu propaganda médica, tu foldercito, tu lapicero. Si queremos, no tiene, no, yo sé muy bien, a mí no me va a afectar nada eso. Una revisión sistemática dice que, por muy simple que sea la propaganda médica, un lapicero, un bolsito, influye en la toma de decisiones. Lo dicen.
Pero me voy a este detalle. ¿Ustedes qué pueden ver ahí? Actonel consigue una reducción significativa a los 6 meses en la incidencia de una nueva fractura química y no la prueba. Y ustedes pueden ver, claramente podemos ver ahí que Actonel reduce 79% comparado con la placebo las nuevas fracturas. Y resalta 69%. Yo con eso digo, pues, yo lo uso. 69%, 70% prácticamente, 7 de 10. Es bastante notoria la diferencia. Pero ojo, que no nos engañen los números o las figuras. Si yo comparo realmente esto, la escala, esto es 1%. No es 69. Ahora, tú saques de 1.69 a 1, es el 69% de reducción. Estás jugando con números. Y lo hacen adrede, porque mira el 69 el tamaño que le colocan, y le ponen un color diferente para que resalte el turista. Esto es publicidad. Esto no es resultado de un artículo científico. O sea, tú no puedes presentar así un artículo científico. Lo entiendo es publicidad, pero para que vean cómo la publicidad es engañosa. El fin es querer atraer tu atención y lo están haciendo, pero eso no es real. Y a veces nos dejamos engañar con esta publicidad. Si no vemos esta otra publicidad, comparar el donepezil con el placebo, miren la gran diferencia al final del estudio. Una diferencia bastante marcada. Miren la diferencia que produce. Pero fíjate acá, ¿en qué empieza? El 26. Cuando hablamos clase de cómo redactar tablas y gráficos, siempre esto debe empezar en 0. Siempre en 0. Si yo lo pongo en 0, ya no es tan marcada la diferencia. ¿Ven cómo quieren darnos una impresión que no es la correcta del efecto que puede tener? Una cosa es ver esto, otra cosa es ver la aplicación. Solamente me cambia 10 nada más. Si lo cambio a 0, es más pequeño el efecto de cómo mostrar los resultados. Y pues justamente es un artículo que está por salir publicado, por acá en nuestro póster. Hicimos una evaluación de la publicidad médica brindada por compañías. O sea, esa publicidad que nos dan a los médicos, recolectamos de varios consultorios privados y también de los hospitales, y evaluamos cuál es la calidad de esas referencias. Ustedes van a ver ahí que existen a veces afirmaciones. Dice, el paciente disminuye el 30% de las infecciones. Y te ponen una cita. Tú vas a la referencia bibliográfica y tienes, a veces no existe ese dato. O a veces dice, sí, es 30%, pero solamente de las infecciones bacterianas. Pero hay infecciones, que son todas las infecciones, ni corto y todo lo demás. O te dice, no es 30, dice 10. ¿Y cuántas cosas pueden cambiar? O sea, esas son afirmaciones que fueron verificadas en su momento y pudimos ver que solamente el 43% eran afirmaciones exactas, tal cual. Pero los demás no eran así. O sea, la publicidad que nos dan también no es correcta, es alterada. Y a veces hasta usan referencias que no deberían usar. Citan, entonces está citada. Citan un editorial. Citan una carta del editor. Y si yo estoy dando una eficacia a un tratamiento, debería citar una revisión sistemática, un ensayo clínico. Pero no, cita una carta al editor, una opinión, pero está citada. Y eso no es una evidencia que vaya acorde con lo que estoy afirmando. ¿Cómo tomar los resultados de una investigación? Primero, esto lo dijo Politi, no creerles nada, no prescribir nada de lo que no esté convencido luego de un apropiado análisis crítico, pues es importante que todos los sepamos hacer lectura crítica de un artículo. En Dios confiamos, todos los demás muestren sus datos, o muestren los datos. Hay que confiar a veces en la información que nos den. La vez pasada, cuando venían a hablar sobre la vacuna del dengue, yo tengo una resistencia con la vacuna del dengue, pero puede servir, obviamente. Digo, no me hables, no vengas a hacer con tu muestra, claro. Mándame los artículos que sustentan el artículo. Que yo no los tengo, digo, mándame los artículos, no pierdas tu tiempo, dame los artículos, prefiero leer los artículos que basan el sustento de la vacuna antes que estar escuchando la publicidad, porque
Ellos a veces repiten lo que escuchan nada más y escuchan mal. El tema de las redes sociales, que también es un tema ahora más usado todavía. Quizás algunos se enteró del curso por las redes sociales. Facebook, usado en médicos peruanos, y la exposición de la vida privada de los pacientes. Esto fue un estudio que hizo el equipo de Percy, con gente de UPC. Pues a veces vemos este tipo de fotografías, ¿no? Bueno, no, creo que yo, a veces decimos, no le hace daño a nadie. No me gusta, pero digo, rotando. ¿Qué están haciendo? Yo no lo veo rotando, yo luego sentada, contaminando parte del ambiente que debe estar estéril. Pero llegar a esto, llegar a eso, ya es el extremo. Y yo he tenido la oportunidad de a residentes acá en el hospital de Manzano Ignaga decirles, bórrame esa foto, borra esa foto porque el paciente está autorizado que lo use. No, doctor, bórralo o yo tengo un equipo de gente con los que trabajo yo, denunciamos a ese, lo denunciamos y le bloquean su cuenta. Porque no es posible que aprovechemos de la gran protección que tenemos nosotros porque tenemos acceso a información muy privilegiada. Vemos historias clínicas, accedemos a pacientes, y encima tomar la fotografía y exponerla, y a veces hablamos de sus pronósticos, hablamos de qué está tomando. Oye, y no tú sabes, amigo de amigo de amigo, y finalmente le puso me gusta y todo el mundo lo ve y no sabes quién más va a ver la foto, porque así funcionan las redes sociales. Y justamente en este estudio que hicieron en redes sociales, lo que más colocaban, fotos de familiares y amigos, eventos de fiesta en la universidad, consumiendo alcohol, pero miren, un 33% colocaban información de pacientes. No es un despreciable, no es que algunos lo hacen, 33% muestra información de pacientes. ¿Y esa información qué muestra? El rostro del paciente, la mayoría de veces. Toman fotos selfies con el paciente. Algunos ya toman la consideración y ponen foto autorizada por el paciente, lo colocan todavía. Bueno, se le da cierto, que ya lo colocan como para que nadie le diga nada. Nombre del paciente, diagnóstico del paciente, pronóstico del paciente. Pobrecito, se va a morir. ¿Quién te interesa que le digas eso? ¿Por qué tienes que decirlo? Esa información no es tuya. Antes de pasar a plagio y fraude, esto es una caricatura de ese estimado colaborador. Le agradecemos que nos haya enviado su original. Lamentamos comunicarle que no se ajusta a nuestras necesidades actuales. Segunda vez lo hace, será porque estamos en apuros. A veces pasa, estamos en apuros ya pues lo que llegue. Plagio y fraude. Con esta parte acabamos el día de hoy. ¿Qué es fraude? Es la invención, o sea, como hizo esta coreana, japonesa, no recuerdo bien, que inventó la célula madre, inventó la información completamente. O algunas veces manipulan los datos, manipulan de tal forma para que salga lo que tú quieres que salga. Eso también es falta ética. Plagio es apropiación de ideas, procesos o resultados presentados en una publicación o trabajo sin dar crédito al autor de la misma. Y de eso vemos un montón de ejemplos que han sucedido en varias partes, científicos que han sido liberados por faltas científicas, y por eso hagas, eso por ejemplo es causante de que tu artículo indicado que es plagio, aunque sea parte de un párrafo, y eso se llama, tú lo puedes retractar, eso se llama retractación. No significa, ya puedes borrar mi artículo, o sea, no importa, no señor, no te lo borran. Tu artículo va a aparecer una pantallaza acá que diga plagiado. O sea, todo el mundo lo va a encontrar y va a leer ahí y ese artículo es plagiado. O sea, vas a ver, para toda tu vida va a haber una prueba tangible de que tú plagiaste. Así, la revista no lo va a retirar. Lo único que va a hacer, lo baja el artículo, le agrega un sello de agua que diga plagiado y lo vuelve a subir. Esa es la conducta que se sigue cuando encontramos un artículo que ha sido plagiado. Obviamente después de las averiguaciones se hace la retractación. Ya, en PAN, por ejemplo, aparece publicación en PAN, pero tu única publicación dice retractado. Imagínate la vergüenza académica que puede uno estar pasando. Ejemplo de artículos retractados. En todos los formatos, HTML, PAN, lo que sea, te lo dice.
¿Qué es el plagio? De hecho, entendemos como plagio la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de la fuente original. Constituye, por lo tanto, un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad. Y luego explicar después qué hablamos de presunción de intencionalidad. En el sentido de hacer parecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como producto propio y desconocer la participación de otros en su generación, aplicación o en su perfeccionamiento. Y esto es lo que referimos cuando hablamos de intencionalidad. Si tú vas con tu carro y atropellas a alguien y esa persona se muere, tú dices que yo no tuve la intención de matarlo, por lo tanto no soy culpable. Señor, igual es culpable. Igual es. No, que yo no quise plagiar, yo no sabía, pero plagiaste. Pero si te demostramos que tú sí sabías que era plagio, eso es una agravante. Pero de todas maneras es plagio y es una falta de ética. Así no sepa, ¿no? Que yo no sabía, que pobrecito, que no es plagio, copia, nada de esas cosas sirven. Todo es plagio. Y hay diferentes formas de decir, hay plagio de texto, copia una parte del texto de una fuente sin darle el crédito a un autor y poner el texto entrecomillado. O sea, copias textual y no le pones comillas. Y eso lo vemos a cada rato con los chicos empleados, y yo ahí sí soy bastante riguroso con ellos y digo, no aprendan esto, porque esto, no decirles, a ellos lo asumen como que eso está bien, y eso lo llevan hasta después, y creen que eso es normal. Y yo les digo que nuestra generación, la generación hasta que la mía, asume que muchas de las cosas son normales. Por eso que cuando veo este Moyacuña decía, ¿por qué va a ser malo eso? Es que lo vemos como si fuese normal, porque todo el mundo lo hace. Pero no significa que todo el mundo lo hace, significa eso que esté bien. Yo debo citar lo que estoy haciendo. Yo, por ejemplo, les voy a pedir, cuando hagamos una introducción, toda la introducción debe estar citada. No hay ninguna parte de introducción que no se cite, excepto la última parte, que es el objetivo, que obviamente no se va a citar, pero todo lo demás debe estar citado. No que son mis propias palabras, mi interpretación, sí, pero son interpretaciones de la lectura de algo. Entonces, cítalo. Si fuese textual, le pones comillas, pero de todas maneras tienes que citarlo. ¿Qué significa una cita? Para que entendamos entonces cuándo usar la cita o no. Si quieres saber más, ¿qué es una cita? Oye, la cita está acá, mira ustedes, con la actividad, en la referencia 6, este otro dato sobre la 7 y la 8. ¿Qué significa la cita? Si quieres saber más, lee ahí. Por eso que a veces, cuando redactamos, he visto que colocan el artículo de José Pérez y no sé qué, 8 autores, con el título tal, con el artículo tal, con el objetivo tal, que hizo un estudio de 126 personas, estudio transversal, un texto de la mano. ¿Por qué? Si yo necesito colocar, solamente obtuvo tal resultado y pongo la cita. Si quieres más, la leo. Esa es la función de la cita, que no tiene función. Si voy a ponerle todo el párrafo completo, todo el resumen del artículo ahí, la cita trae más. No tengo que citar nada. Eso significa, si quieres saber más, de ahí, lee aquí. Si quieres corroborar que es cierto lo que te digo, lee ahí. Eso te dice la cita. Esta información no me pertenece, la tomé de aquí. Eso significa una cita. ¿Quieres ampliarlo? Lee ahí. ¿Quieres corroborar lo que te digo? Lee ahí. Eso no me pertenece, es de él, pero lo estoy citando. Eso te está diciendo. Y cuando, ¿qué significa cuando no hay cita? Si no pongo nada, por ejemplo, acá este es un texto tomado de un editorial que hizo el doctor Parejo Celis, uno de América. ¿Qué significa eso? Todo el texto le pertenece exclusivamente al autor de esa publicación. Yo no veo ninguna cita, ya que él lo ha hecho todo, es su creación intelectual. Y los alumnos no citan a veces, y yo lo veo hasta en el posgrado. Entonces, eso es un error. Y eso, han visto lo que el precio que tuvo que pagar algunos políticos actualmente. ¿Qué se debe citar? Todo lo que sea fuentes verificables, artículos científicos, tesis en online, todo lo que se pueda verificar. Hallazgos de investigación, los conceptos, la metodología que sirvió para el estudio, te puedo citar parte de la metodología, la discusión que sea relevante, y la discusión sin muchos párrafos van a ser tuyos, pero no todos se citan. Antes de recomendaciones puedes citar. Algunos creen que recomendaciones no se citan, también puedes recomendar. Recomiendo hacer uso de tal técnica. Cita la técnica. Comunicaciones personales, si no hay otra opción, pero recomienda. Eso aquí es que a veces citan el diario, el comercio, el diario de la República. Sí, pero el que habló y sale esa noticia es porque está basado en algo. Él dejó buscar la fuente primaria, el que originó eso.
Si el peor escenario lo puedes usar, pero en la medida de lo posible no usar citas de diarios o de blog. ¿Cuándo es sospecha de plagio? A veces, y eso es fácil, estás leyendo el trabajo de alguien y encuentras pues, detalles como palabras que nunca se usan. Los profesionistas. Palabras que lo usamos en el Perú, solo usan los mexicanos. Palabras que no usamos frecuentemente acá y esto no es de fe. O si no, son tan burros a veces que dejan los hipervínculos, dejan los numeritos con el hipervínculo. Esto no lo han sacado. No, sí, es mi interpretación de todo. Y esto esas son claras muestras de que están plagiando. Para usar citas, a veces este es otro tema que a veces usamos bastante, citas de cita, decimos nosotros. Estás leyendo un artículo, un texto, está bonito, ¿verdad? Y citas este autor, el que está usando, el que está citando el autor que tú estás leyendo. No, pero tú no estás leyendo el artículo, tú estás leyendo el texto que interpretó el autor del artículo. Tú deberías citar al artículo y no a la cita que citó el artículo, que es el autor de ese artículo. Porque tú puedes estar cometiendo un error. El autor interpretó mal y te arrastra el error. Cita los artículos. Eso se llama cita de citas. Y a veces lo hacen para aumentar las citas. Eso no es correcto. No se debería hacer. O citas, te das cuenta que citas muy antiguas. Citas, están citando artículos del 89, 90. Luego con internet no está en online. No me digas que lo tienen. ¿Dónde está la revista que te has conseguido? No, que yo necesito, eso son citas de citas. O idioma tradicional, una revista publicada en árabe. Le voy a creer que leo árabe. Puede ser que pase, pero es muy extraño, muy raro que pase esos detalles. Y los citas de cita que le acabo de mencionar. Son detalles a veces para darse cuenta del plagio. En los trabajos universitarios es muy frecuente encontrar plagio. Evaluar, por ejemplo, esto fue un estudio que hicieron el copy-paste, dijeron de especialidad integrada. Evaluaron conclusiones de 24 trabajos de investigación realizados en un curso universitario y 23 de 24 tenían plagio. Parcial o total. Y eso ocurre más frecuentemente. Yo actualmente soy parte del equipo que enseña el curso de investigación a los residentes, y de los 74 residentes que evaluamos su reporte de casos, en muchos fueron casos clínicos tomados de una revista, y se están pegados. Hasta la foto lo habían pegado. Todo, claro. Y se olvidaron, algunos se olvidaron de borrar, entonces, algunos sí le cambiaban, al pegar programa, pegar al avisador, pegar que no es. Algunos le borraron y se me olvidaban. Seguía apareciendo el hospital de Barcelona. Y pues se querían bien. No, porque nosotros pensábamos que era presentar un reporte de caso, pero no sabíamos que era un reporte nuestro. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Que fuera bajarlo a internet. Es muy para un adulto, tiene especialidad, que se estudia de esa manera bastante no creíble. Digo, el 4 fue de los plagio, 31 de ellas fueron no especializadas. Sí, lo que nosotros encontramos también. Rincón del Bar o monografías.com. Miren, todo de plagio. Les cuento, estas no fueron tesis, que fue más o menos el mismo problema. Les cuento el caso de Sam. Esto era un trabajo hecho dentro de un trabajo de una maestría, no era su trabajo de tesis, era solamente su trabajo de un curso, y el profesor le detecta plagio al grupo y lo desaprueba el curso. Pasó, le leo su informe y la comisión de la maestría fue conveniente expulsarlo de la maestría. Los alumnos dieron un grito al cielo, porque dijeron, no, nosotros hemos hecho nuestra parte. ¿Quién fue el que tuvo que enviarla? El último. Ese dijo, pero sí, él había reconocido que, como no hizo su parte, ahora plagió, pegó y lo envió. La parte del plagio era la que él había hecho. Entonces todos aludían que él tenía que asumir la responsabilidad, él debería ser expulsado del programa. Entonces, y denunciaron, y esto llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes van a ver acá? El Tribunal Constitucional llegó hasta ahí. El Tribunal Constitucional dio la razón a la universidad y dijo que si ellos hubiesen sacado una nota probatoria era para todos. Pero si no tenés la probatoria o son la expulsión, es para todos. O sea, tú no puedes hacerte autor de algo cuando te conviene y no autor de algo cuando no te conviene. Y dijo, todos se expulsaron. Y expulsaron a todos el programa de maestría. Existe esa jurisprudencia que esperemos alguna vez no sea usada para otros casos. Pero existe eso, pueden revisarlo en ese link, ahí está todo el caso completo. Hemos visto casos de ministros alemanes que han
por ser acusados de plagiar su tesis doctoral, por ejemplo, fueron sacados de los cargos. Aquí en el Perú no ha pasado nada de eso, aquí no ocurre eso por si acaso, aquí no pasa. En Hungría pasó lo mismo. Alfredo Rey dice que el plagio es un homenaje, él cree que es algo bueno todavía, plagiar es algo. En el Perú, una legisladora oficialista presentó el proyecto de contenido de Wikipedia, oficialista del interior, pero igual pasó algo, no pasó nada. ¿Cuál fue el asesor? Y el asesor fue sacado. Pero si estaba muy bien, el autor es el congresista. Pero cuando está mal, el asesor es cuando está mal, el autor es el asesor. Y bueno, el caso memorable, probablemente este ha sido el causante de por qué tenemos ahora un RENATI. En el Reglamento Nacional de Trabajo de Investigación hay todo un acápite de cómo las universidades deben implementar la evaluación de plagio. Y la universidad que no lo haga es falta grave. Es falta grave de la universidad que no implemente la evaluación de plagio. Entonces tenemos que tener software especializados. Ya actualmente la Universidad San Martín ya tiene para hacer un software. Nosotros hemos usado ya, usamos el Viper antiplagio, que es un Viper personal, un software personal, pero ya no estamos usando por lo menos para hacer ello. Acá también, recuerdan que también plagió y dijo finalmente que era Dios. Bueno, cada uno tendrá su concepto. Diferentes software para evaluar plagio. Así como la tecnología actual nos permite el copy y pega y hacer rápidamente un trabajo aparentemente fácil, así también tenemos ahora software que nos permite identificar más fácilmente plagio. Diferentes formas. El Turnitin, ese que tiene la universidad actualmente, es el más potente, porque es un software que además te convierte las palabras en 20 idiomas diferentes, que te para con otros idiomas. Cosa que otros no tienen, planes solamente en un solo idioma. Este es el más potente, pero también es el más caro. Es el que yo uso, tengo una licencia de esto gratuita, porque ya lo uso desde cuando era gratuita, ahora no es gratuita, pero me mantienen ahí por lo que lo uso constantemente. Forma de detectar plagio. A veces es tan fácil detectarlo, colocas el párrafo en el Word, en Google y mírenlo, igualito. O sea, algunos es tan descarado que no hay vuelta que darle, ¿verdad? No necesito un software especializado para hacerlo, solo con Google nada más lo puedo hacer. Tengo además aquí, miren compadre, porque está en amarillo como está allá. Plagien hasta la referencia. El Código Penal peruano estipula que plagiar es un delito. Está estipulado. Afuera del caso de Saan y todo lo que ha pasado, el Código Penal ya lo estipula además. El proceso de llegar a publicar un artículo es un proceso complejo. Ustedes van a sentir como que todos están en contra de que su artículo llegue a publicarse. Tú crees que el editor te odia, tú crees que los revisores pares son tus peores enemigos, aunque ni te conozcan. Pero así puede ser peligroso un tema. Puede pasar 3 meses, 2 meses para publicar un artículo tuyo. A mí me ha demorado hasta años, 8 meses para publicar un artículo tuyo. Obviamente depende mucho de la revista donde quieras publicar. Es un camino largo, pero es muy gratificante llegar a ello. Muy gratificante llegar a publicar un artículo. El día de hoy, básicamente quería mostrarles lo que era la situación, como estamos en publicación, para que vean que estamos mejorando, pero seguimos lejos de donde deberíamos apuntar a llegar. Pero además también que no es publicar por publicar. Hay condiciones éticas que debemos tener para llegar a una publicación. Y eso es muy importante porque no solamente la conducta ética debe sumar a la publicación, sino que en todo nuestro comportamiento como profesionales que somos. En términos legales, un hombre es culpable cuando viola los derechos de otros. En ética, es solo con quien piensa hacer. Para eso, porque parte de las dispositivas que lo elaboraba juntamente con el doctor Pérez y Maita. Así que el agradecimiento tiene para él para facilitar. Gracias. Bueno, hoy te momento para poder grabar.